Da. Sí, Espera, es una enseguida casualidad. vamos a volver a eso porque está en línea Javier Milei, del Partido Libertario, uno de los ganadores de la noche de ayer. ¿Qué tal, Javier? Buen día. Buen día, María, un gusto enorme hablar contigo. Gracias, igualmente. Bueno, a ver, vamos a analizar el resultado que para ustedes fue muy bueno, pero me gustaría aclarar antes el episodio con el custodio que vimos en imágenes, amagar con sacar un arma desde el escenario. ¿Qué pasó? Sí, por supuesto, nosotros repudiamos y condenamos fuertemente el accionar de dicha persona. De hecho, el jefe de seguridad lo retiró, obviamente quedó desplazado del que es el grupo de personas de seguridad y obviamente se lo echó también, digamos, del estadio. Ahora, ¿cómo saben ustedes que era un arma de aire comprimido? Bueno, porque justamente cuando la persona que está a cargo de toda la seguridad, digamos, se lo lleva, en ese contexto se toma conciencia de que era una pistola de aire comprimido. Ahora, no había habido, digo, suena muy peligroso que se pueda sumar al esquema de seguridad alguien que por la suya va armado y reacciona de esa manera. Bueno, pero por eso también fue desplazado de esa manera y con tanta eficiencia, digamos, se lo desplazó. O sea, fíjate que no pudo hacer nada. Ahora, parece, y pregunto porque había un contexto, ayer justo teníamos una cronista, Julieta Roffo, nuestra compañera, trabajando ahí, y antes de que este episodio ocurriera, ella contaba que entre las cosas que los seguidores de ustedes estaban, de las cuales se hablaba ahí en el Luna Park, tenía que ver con una enmienda, tipo la enmienda norteamericana, que facilita mucho el acceso a las armas. O sea, da la sensación de que esto es en el contexto de una fuerza política que promueve la compra de armas por parte de civiles. Bueno, lo que estamos señalando es lo que se llama la segunda enmienda en Estados Unidos y donde claramente en Estados Unidos está permitido que las personas usen armas. Eso tiene un basamento en la teoría económica, pero sobre todo en la evidencia empírica. Vos lo que observás que aquellos países porque ellos los hacen los estudios por estados, perdón. Entonces, aquellos estados que sí está permitido que los ciudadanos tengan sus propias armas, lo que vos ves es que la cantidad de delitos es mucho menor. Eso es un dato fáctico. Tiene que ver con un aumento del costo esperado dentro de lo que es un delito y por ende, como los beneficios caen, esa actividad cae. Y eso está probado, digamos, cuando vos mirás los distintos estados en Estados Unidos y haces las comparativas. Hay toda una serie de estudios econométricos para sostener esas situaciones y ese es el resultado que conseguís. Ahora, el fácil acceso a la compra de armas en Estados Unidos, acá hay que registrarse en el RENAPER y pasar por una serie de requisitos, ha provocado desgracias tremendas con matanzas multitudinarias en los Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurre en cualquier otro país del mundo, atribuidas justamente a la facilidad del acceso a la compra de armas en Estados Unidos, incluso armas, prácticamente armas de guerra. O sea, lejos de bajar la cantidad de muertes, ha provocado matanzas masivas. No, eso no es cierto en términos estadísticos. Lo que hay que tener en cuenta siempre es que hay lo que se llama el orden de nivel. Pero acá no hay matanzas como en Estados Unidos. Pero no, hay otro tipo de matanzas. Hay otro tipo, por supuesto, que son, digamos, las de los delincuentes a manos de los honestos. O sea, digo, o sería al revés, supongo, el planteo de los honestos a manos de los delincuentes. No, a ver, digamos, vos tenés acá muchos delincuentes matando a inocentes, donde básicamente, como no enfrentan costo alguno, porque los delincuentes siguen utilizando las armas. Es decir, los delincuentes no les importa, digamos, si hay permiso o no. Por lo tanto, digamos, llevan armas y si vos a los honestos no les permitiste, bueno, si vos decís que no se permite, los honestos no la van a tener, los dejás desalineados en términos de defensa y por lo tanto el resultado es que vos tenés más delincuencia. Pero está probado que cuando hay armas suben la letalidad, o sea, no es que las armas disuaden el delito, al contrario. Pero no... Porque además ser honesto no te hace hábil en el manejo de armas, digamos. No,
son digamos, cosas bastante distintas. no, pero digamos, tu costo esperado Sí, aumenta y por ende, digamos, la actividad baja, digo, y eso es un resultado empírico. O pero sea, no es eso lo que pasa en Estados Unidos. no, sí es lo que pasa. Lo que pasa es que a veces, al punto de estas características que aparecen en los problemas como los que señalás, o sea, tienen una difusión más grande, pero también hay que tener... Las en cuenta matanzas que, tienen una difusión más grande. sí, claro, pero vos lo que tenés que tomar son los cuantitativos Sí. también, porque, a ver, en Estados Unidos viven más de 300 millones de seres humanos. Sí, Entonces, por eso se también hacen pasan más cada cosas. 100.000 habitantes y no por números absolutos para poder comparar. Cuando vos corregís, justamente cuando vos corregís por los tamaños en términos relativos, esos números dejan de ser importantes. Pero yo creo que no, pero además lo que pasa es que el tipo Bueno, de delito... María, a Bueno, ver, estamos María, hablando con digamos, Javier Milei, diputado electo a de ver, Libertad. digamos, la evidencia empírica está en toda una familia de literatura que se llama Law and Economics. ¿Se llama? Law and Economics. Law, se llama. Ley y Economía. Law and Claro, Economics, sí. exacto. Acá en español se la suele traducir como economía y derecho y economía. Y básicamente lo que vos vas a tener son esos resultados. Pero en todo caso, lo que ustedes promoverían es un acceso más fácil a la tenencia de armas por parte de civiles, o para entender cuál es la propuesta. Sí, absolutamente. ¿Sí? Sí, ¿Modificando la ley? obviamente. ¿Sí? Digo, Bien. de hecho, Argentina es un baño de sangre con este contexto y enfoque que tenemos. Sí. Bien. O sea, ustedes promoverían eso. ¿Y qué más van a promover en la Cámara de Diputados? Porque van a hacer un bloque de 5 diputados. Dada la enorme paridad entre el bloque del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, va a ser muy importante ver en qué momentos ustedes van a acompañar o no, suponemos que a Juntos por el Cambio, en determinadas medidas. No, a ver, no tiene que ser junto por el cambio. El criterio para acompañar o no tiene que ver desde nuestra perspectiva de diseños de política económica o de política en general, basados en un criterio de índole moral. Es decir, nosotros solemos tomar los argumentos, llevarlos al límite. En ese límite vos encontrás la cuestión de índole moral. Entonces, si eso que está en discusión está mal desde el punto de vista moral, no se le acompaña. Y aquí puedo dar un ejemplo simple. A ver, un ejemplo simple. Ahora, a raíz de toda la discusión que tenemos que enfrentar con el Fondo Monetario Internacional, porque Argentina tiene un desequilibrio fiscal monstruoso, es que hay que hacer un ajuste porque si no volamos por los aires. Hay que hacer un ajuste. Claro, digo, porque si no volamos por los aires. Ahora, la pregunta es, ahora hay que hacer, ¿cómo, digamos, se hace el ajuste o qué cosa? Digo, lo primero es, nosotros nunca vamos a avalar un presupuesto que tenga déficit fiscal. ¿Por qué? Porque si vos tenés déficit fiscal, lo tenés que financiar. Si lo financiás con deuda, lo que vos vas a tener es que le vas a estar cargando la cuenta de los platos rotos a personas que no votan, personas que no nacieron, por lo tanto es absolutamente inmoral. La otra situación es que lo cierres con emisión monetaria. En ese caso generás inflación y no solo los efectos negativos que tiene sobre el funcionamiento de precios y obviamente sobre la economía, sino que además se genera el impuesto inflacionario que es profundamente regresivo y pega entre 25 y 30 veces más fuerte sobre los más vulnerables. Por lo tanto es fuertemente inmoral desde ese punto de vista también. Y si te suben los impuestos, o sea, tiene impactos altamente negativos sobre el desempeño de la economía, también es inmoral por todo el daño que es causa. Entonces, lo primero es, no te voy a dejar pasar un déficit por todas estas consecuencias. Ahora, suponete que se ponen de acuerdo, ok, no vamos a tener déficit. Ahora el tema es cómo arreglamos el desequilibrio que tenemos. Ahora, el déficit... Dame Sí. un poquito más, nada más, María. Dale. Sí,
me decís que lo vas a subir con impuestos, entonces tampoco te lo he dejado pasar porque los impuestos me parecen inmorales. Entonces, la única solución que nos parece viable es la reducción del gasto público en cuyas partidas tiene impacto sobre la política. De modo tal que vos minimices el daño social. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, eliminar la obra pública haciendo un sistema de iniciativa privada a la chilena. Es un mecanismo por lo cual... Eliminar la obra pública directamente. Exactamente. Claro, a ir un sistema de iniciativa privada a la chilena. ¿Como la participación público-privada? No, eso es distinto. La participación pública y privada justamente es una forma de crear corrupción también. Porque Eso fue lo que llevó adelante Cambiemos. Sí, Sí, que era... bueno, yo cuestioné fuertemente ese modelo y dije que iba a terminar mal porque seguís teniendo una asociación entre el Estado y los privados que además fomenta tu connivencia, por decirlo de alguna manera. O sea, eliminamos la obra pública, ¿no? Para bajar el déficit. Porque también eso hace que baje la actividad. Yo lo que quería decir es, el déficit es resultado de mis ingresos menos lo que gasto. Si la economía crece menos, mis ingresos se achican. Entonces no es solamente que tengo que gastar menos en todo caso, sino que tengo que lograr también crecer más para recaudar más, para que mis ingresos suban. Hay distintas maneras de achicar el déficit, no necesariamente solo ajustar el gasto público. A ver, vamos por ejemplo el caso de la obra pública. Cuando vos vas a hacer una obra pública, de algún modo lo tenés que financiar. Es decir, vas a tener que cobrar impuestos de alguna manera, o sea, impuestos futuros, o sea, deuda, impuestos presentes o impuestos inflacionarios, ¿sí? Vos cualquiera de esas definiciones de impuestos lo que va a hacer es reducir el ingreso disponible del sector privado y por lo tanto vas a estar destruyendo puestos de trabajo en otro lado. Entonces, aun cuando el gobierno lo hiciera eficientemente, cosa que no lo hace, aun cuando el gobierno no robara, cosa que no hace, de hecho, la redistribución de esa partida, que además es por la fuerza, genera resultados que van en contra del bienestar de la sociedad. ¿Ustedes no quieren retenciones? Por ejemplo, ¿no pondrían retenciones tampoco? ¿Eliminarían las retenciones? Nosotros estamos en contra de las retenciones, porque fíjate los problemas que tiene Argentina para conseguir dólares. Si vos le pones retenciones, en lugar de tener más dólares, tenés menos. Bueno, es la forma del Estado de recaudar, justamente, es uno de los principal fuente de ingresos del Estado Nacional hoy son el impuesto a las exportaciones del sector agroexportador. Bueno, entonces después que no se queje que le faltan dólares. ¿Por qué? Estamos hablando con Javier Milei, ¿eh? Y porque cuando vos a una actividad la castigás, la actividad no se expande, se contrae. Por lo tanto, o sea, cuando vos haces esto, lo que vas a tener es que no van a tener incentivos para... De hecho, casi ningún país del mundo tiene retenciones, porque todo el mundo entiende que eso daña las señales de precios del comercio y terminás... No, más o menos el mundo está discutiendo subir impuestos, no bajar impuestos. De hecho, se acaba de reunir el G20 pidiendo subir los impuestos a las empresas, es lo que está planteando Joe Biden en Estados Unidos. Bueno, eso es un horror. Y en el fondo, o sea, que son iniciativas que lo que van a terminar causando es daño en la economía. O sea, ustedes van a aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario, acompañarlo en la medida que haya un ajuste dentro de la propuesta que llega al Congreso. No necesariamente. Tiene que tener un ajuste y ese ajuste tiene que recaer sobre la política, no sobre el sector privado. O sea, un ajuste en, por ejemplo, recorte de obra pública. Eso es lo que ustedes acompañarían. Por ejemplo, sí. Si se eliminas esa partida, tiene sentido. Javier, se armó ruido en Juntos por el Cambio por la reunión que tuvieron con Macri. Incluso López Murphy dijo, bueno, es un poco confuso que Macri se reúna con un candidato opositor. A la luz de los resultados de ayer en la Ciudad de Buenos Aires, vemos que ustedes de alguna manera se llevaron una parte del voto de Ricardo López Murphy. O sea, María Eugenia Vidal no sacó una sumatoria de votos equivalente a los que ella ya había sacado más lo de López Murphy y ustedes crecieron, con lo
lo cual uno presume que parte de ese voto fue para los libertarios. Pero ha sido muy confuso el posicionamiento de Juntos por el Cambio respecto de qué hacer con ustedes en un futuro. Está claro que tienen afinidad con Patricia Bullrich, está claro que tienen afinidad con Mauricio Macri. A ver, vamos por partes. La charla que yo he tenido con el expresidente Macri es una charla que se dio en un contexto donde él me convocó como técnico. Bueno. Era 3 semanas antes de las PASO. Y la verdad que 3 semanas antes de las PASO nadie me tenía consideración en términos políticos. De hecho, gran parte del arco político considerado que ni siquiera podíamos pasar el piso de las PASO. No creo. Bueno, La mayoría de las encuestas reflejaban lo contrario. A ver, ok, digamos, yo te estoy diciendo 3 semanas antes de las PASO. O sea, que cuando no eran una amenaza para nadie, el Macri lo convoca. Pero entonces Pero eso era le una quita... pero porque era estrictamente una charla de economía. Está bien, bueno, pero uno convoca y dialoga de economía a quien respeta sus ideas. No sé a quiénes convoca, o sea, me convocó a mí, no sé a quiénes otros convocó para decirte, sí, bueno, mira, convocó uno de cada color y dije... Pero bueno, una pregunta más, Javier, ¿ustedes van a acompañar? Había una propuesta del Juntos por el Cambio, hay que ver qué forma toma, la eliminación o por lo menos la modificación del régimen indemnizatorio. ¿Ustedes, esa es otra medida que acompañarían? En mi caso particular, debería quedar claro cómo esa eliminación de las indemnizaciones tiene desarrollado en paralelo un sistema de seguro de desempleo. O sea, vos no... Claro, pero un seguro de desempleo, sí, como el sistema de la construcción, o sea, lo que está promoviendo Juntos por el Cambio, un sector por lo menos. En el caso, por ejemplo, en Estados Unidos, porque, a ver, tiene muchas ventajas, sí, pero me parece que lo que hace Juntos por el Cambio solamente se queda, como hacen casi todo, con una parte del problema y no resuelve todo el problema. O sea, vos, digamos, es cierto que toda la regulación laboral hace que el sistema laboral sea mucho menos flexible, entonces vos tenés persistentemente tasas de desempleo más altas. Entonces, si vos le das flexibilidad al sistema, el sistema va a generar más puestos de trabajo, la nueva inversión va a ser más intensiva en trabajo y empieza a resolver los problemas de trabajo en Argentina. Ahora bien, esos sistemas que son más flexibles y a los que uno, digamos, pretendería, por ejemplo, a acceder, digo, bien propio de los países nórdicos, ¿sí? El tema es que la contracara es que vos tenés un sistema de seguridad. Es decir, aquel que se queda desempleado, ¿sí?, automáticamente percibe el seguro de desempleo. Los países nórdicos, estamos hablando, que tienen un impuesto a la riqueza, eso sí que tienen fuerte carga de impuestos. A ver, sí, pero no tanto como se cree, pero estoy yendo a la cuestión laboral. La cuestión laboral, o sea, vos mañana en un país nórdico querés echar a una persona, lo haces. Ahora, cuando esa persona queda desempleada... Tiene una red de contención. Bien, exacto. En Estados Unidos también. No, más o menos, depende. No, sí. Depende de las épocas, no siempre. No, sí lo tiene, no. María lo tiene. A ver, el punto es el siguiente. Lo que hace la característica de tener el sistema basado en el seguro es que vos no distorsionás la señal de precios sobre el mercado laboral y no castigas sobre el mercado laboral. Al darse esa situación, entonces es fácil contratar gente porque frente a una situación económica adversa, ¿sí?, digamos, donde el empresario tiene que desplazar al trabajador, automáticamente el trabajador tiene un nivel de contención, digamos, basado en su seguro, que tiene tomado el seguro. Entonces, eso permite que cuando se generan los shocks internos, el desempleo sube, pero la contracara es que tienen el seguro de desempleo. Está bien, o sea, están a favor de modificar la indemnización siempre que haya un régimen de desempleo, un subsidio. En mi caso, exacto. Bien. Digamos, o sea, yo querría un sistema como el de Estados Unidos, o, digamos... Bueno, el de Estados Unidos lo vemos en las películas, se van con la cajita, le dicen váyase y se lo despiden en un chasquido de dedos y no hay un régimen de contención. Recién ahora hubo con la pandemia, María, hubo con la pandemia. Tienen el sistema
tema del seguro de desempleo durante la pandemia, lo que se hizo, como hubo un cierre generalizado de la economía, se le dio una ayuda adicional. Sí, porque el régimen de seguro de desempleo, o sea, no sé a quién lee, pero puede leer a Paul Krugman, que es premio Nobel de Economía. Bueno, a ver, Paul Krugman es premio Nobel de Economía por sus trabajos en geografía y comercio. No es un macroeconomista de fuste, por decirlo de alguna manera. Bueno, es una opinión. Es una opinión. No es mi opinión, o sea, esto es un dato fáctico, es Bueno. un economista especializado en temas de geografía y comercio, que es por lo cual le dieron el Nobel, y si uno quiere discutir de economía en serio, si te gustan, no sé, los liberales, lees a Barros, si te gustan los neokeynesianos, lees a Mankiw. Bueno, a ver, el número de muertos por arma de fuego en Estados Unidos en una semana llegó a 430 muertos, fue el más alto en 2 décadas según el archivo de la violencia con armas. 2020, el año más mortífero por incidentes relacionados con disparos en los últimos 20 años en los Estados Unidos. Como para hablar del efecto que tiene la facilidad de la aportación de armas en Estados Unidos, ¿no? Bueno. A ver, Dios, es un año particular en términos estadísticos. Bueno. No solo se evalúa así, digamos, vos tenés que hacer... Hay una estadística, siempre hay una estadística para acá. No, es que las estadísticas... Pero es que es muy parcial. Si digo, me gusta el sistema nórdico, pero no quiero recaudar impuestos. Es raro. De vuelta, María. O sea, las estadísticas sí son como el traje de baño, ya sea de hombre o de mujer. Sí, lo que muestra es importante, lo que oculta es fundamental. Bueno, esto es igual. Entonces, lo que muestra es importante, lo que oculta es fundamental. Claro. No había entendido la comparación con el traje de baño, interesante. El traje de baño, tanto de hombre o de mujer. Perfecto, o sea, muestra muchas cosas. Sí. Que son muy interesantes. Sí. Pero oculta otras. Sí. Son fundamentales. Sí. Bueno, ese es el uso de la estadística. Bueno, muy bien. Es para comprender, digamos, cómo labura la estadística, Sí. la lógica que tienen las estadísticas. Sí, pero tengo que elegir la que no se puede elegir caprichosamente la que me da la gana. Es obvio que Estados Unidos tiene un problema claro, con la aportación de armas, gravísimo. A ver, no puede ser el ejemplo a ver, Estados Unidos. Digamos, o sea, por eso estoy hablando, digamos, no se puede hacer cherry picking, que es un tipo de falacia. Sí, cuando vos me elijo ves la agarrar- cereza que me gusta, pero es lo que está haciendo, no es lo que estoy haciendo No, yo no, precisamente. no, vos me estás pasando un dato donde no tiene la desagregación, donde no está Buah. la comparación entre los estados que tienen una legislación y los que tienen otra legislación. Entonces, Bueno, que Estados Unidos es un desastre, el régimen de exportación de Bueno, armas sí, es bastante no es- evidente para cualquier persona medianamente informada, digamos. Me es parece que eso no evidente, se... No es evidente porque en realidad se suelen tomar números donde se deja de costado lo que se llama el orden de nivel o Bueno, orden de magnitud. bien. Javier Entonces, Milei, eso queda diputado distorsionado. electo, va a ir a parar a la Cámara de Diputados, con un bloque de 5 diputados, una de las sorpresas, o en realidad de los ganadores electoralmente hablando de la jornada de ayer. Gracias, Javier, buen día. No, por favor, gracias. Hasta María. luego, 9 minutos para las 8 de la mañana. Party girls, don't get hurt, can't feel anything when we're